Que la gracia y la misericordia del Señor estén contigo donde quiera que estés. Quiero leer en esta oportunidad en el Salmo 119 algunos de los versículos en los cuales estará basada nuestra predicación de hoy. El 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y escucha si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Quiero llamar la atención a esta palabra subsiste, porque nuestro tema tiene que ver con eso. En esta ocasión, subsistamos con la palabra de Dios. Subsistencia no es una clase de vida en condiciones que diríamos paupérrimas. No, subsistencia aquí vamos a ver, tiene que ver con una vida plena. Y la palabra de Dios es vital para que podamos subsistir como el Señor quiere. ¿Y por qué es vital? Porque ella es eterna. Nosotros subsistimos con la palabra de Dios porque ella permanece, dice aquí, para siempre en los cielos. Y permanecer o estar de pie en medio de todo con un plus de descanso es justamente lo que significa subsistencia. Se trata de tener una vida o una existencia con todas las condiciones favorables que pueden hacer nuestra vida plena o satisfactoria. Se trata literalmente de prevalecer y estar firme en medio de todo, pero con dignidad integral. Eso es subsistencia. Y creo que todos queremos subsistir de esa manera. De ahí la importancia de la palabra. Ella es fuente literalmente de nuestra subsistencia, porque es eterna, porque ella permanece. La palabra de Dios subsiste eternamente, y como dice aquí, por encima de una realidad temporal y material, porque permanece allá en los cielos junto con nuestro Dios, que es eterno, quien la ha pronunciado para nosotros. Jesús mismo afirmó este carácter eterno de su palabra cuando dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, aseguró, no pasarán. Y en otra parte agregó: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de esta ley. La eternidad de la palabra de Dios la hace fuente confiable para que nosotros en ella o desde ella podamos encontrar la subsistencia que tanto necesitamos en estos tiempos complicados que vivimos. Y esto tiene que ver con el hecho de que Dios es fiel a su palabra, como dice aquí este texto: de generación en generación es tu fidelidad. Y la palabra hebrea para generación se refiere a algo que va como dando vueltas o como en ciclos, en círculos. De ahí la idea de una era o de un siglo tras otro. Esto significa que sin importar qué época o era o generación vivamos, podemos confiar en la fidelidad de Dios. Ya seamos nosotros de esa generación llamada de los baby boomers, o de la generación X, o a lo mejor seas millennial, o últimamente hablan de los centennial también. Sin importar de qué generación seamos, la palabra de Dios tiene que convertirse en la fuente de nuestra subsistencia. Ella debe ser la base. La palabra de Dios tiene que tener protagonismo en nuestra vida porque es eterna. Y en la medida en que nosotros leamos, acudamos a este libro precioso, vamos a subsistir como realmente el Señor lo quiere. La tierra misma, como planeta, es evidencia de esa subsistencia, porque dice aquí que Dios afirmó la tierra y ella subsiste. Y aún dice que por la ordenación de Dios subsisten todas las cosas hasta hoy.
Si el planeta no ha colapsado, aún a pesar de todos los excesos que nosotros hemos cometido en contra de él, es porque Dios así lo ha decretado. Y si el planeta subsiste por la palabra de Dios, con mayor razón tú y yo también podemos subsistir si recurrimos a ella, si la convertimos en nuestro alimento de todos los días. Escucha estas preciosas palabras del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Él dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, las que se ven, y las que no se ven, las invisibles también, sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, refiriéndose a nuestro Cristo, que es la palabra encarnada de Dios. Hermanos, amigos, ojalá que estemos teniendo comunión con esta palabra del Señor. Ojalá que este libro esté formando parte de nuestra dieta diaria, porque así como nuestro cuerpo necesita el pan para subsistir, mucho más necesitamos la palabra de Dios. Hasta Cristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y vaya que es necesario el pan, ¿no? Pero él aseguró que hemos de vivir también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra es eterna, podemos confiar en ella. Y sobre todo, esta palabra nos hace subsistir en las situaciones diarias que nos toca vivir. En el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. En las aflicciones nuestras, la palabra tiene que ser nuestra delicia. Aquello que gustemos, aquello que disfrutemos. Las aflicciones de todos nosotros son muchas y nos aprietan y duelen la mayoría de veces. Son diversas también y fácilmente pueden hacer que nuestro ánimo y hasta nuestro cuerpo desfallezca por causa de ellas. Y si queremos encontrar entonces una alegría, una fuente que catapulte aún más nuestra vida en medio de las aflicciones, a esa subsistencia que Dios quiere que tengamos, la palabra tiene que ser nuestra delicia. Vayamos a ella. Todos los días estamos utilizando nuestros monitores de computadora, de celular, televisión, para llenar nuestra mente y a un corazón de mucha información que la mayoría de las veces resulta nociva. Utilicémoslas también mejor para ser llenos de esta delicia, de esta palabra, y ten por seguro que Dios va a hacer subsistir tu vida, así como hace que la tierra subsista por su palabra. Además nos dice el verso 93, que el escritor afirma que nunca jamás se va a olvidar de los mandamientos porque con ellos Dios lo había vivificado. Cuando nuestro ánimo decae, cuando estamos abatidos y cuando como que necesitamos, ¿qué te digo yo? Un reseteo, que se nos infunda nueva vida, que seamos vivificados. La palabra de Dios es la fuente de justamente de esa reanimación que necesitamos. Hay que ir a la Biblia para cuando leemos las promesas, los mandamientos, como dice aquí, cuando leemos las historias de los hombres y mujeres que fueron también personas que como tú y yo sufrieron mucha tristeza y dificultades, cuando leemos esas cosas, entonces somos reanimados por la palabra. Nuestra vida puede encontrar verdadera vitalidad cuando vamos a las Sagradas Escrituras. Pero además también nos dice aquí en el versículo 94 y 95 que cuando los impíos, cuando personas malintencionadas buscan destruir nuestras vidas, esta palabra, estos testimonios y mandamientos de Dios tenemos que considerarlos. Tuyo soy yo, sálvame, escribe, porque he buscado tus mandamientos. Si estamos buscando los mandamientos de Dios,
podremos tener esa enorme libertad de decirle a Dios, sálvame, y en particular de las intrigas, las adversidades que tienen como fuente personas que nos adversan por diferentes razones, son quizás de las peores. Cuando tenemos dificultades en la familia, cuando tenemos dificultades en el trabajo, cuando pasamos conflictos con vecinos, cuando tenemos enemigos gratuitos, así, o tal vez que te digo, desafortunadamente se convirtieron en tal. Si queremos nosotros ser librados, los mandamientos de Dios tienen que formar parte entonces de nuestra experiencia de todos los días. Solo Dios puede salvarnos de los adversarios de una manera adecuada si buscamos sus mandamientos, si consideramos sus estatutos y sus juicios. En estos tiempos tan especiales que nos ha tocado que vivir, las Sagradas Escrituras tienen que ser para ti y para mí fuente de subsistencia. Este es el llamado para todos nosotros. La Biblia no tiene que estar ausente de nuestra experiencia todos los días. ¿Queremos subsistir de verdad? ¿Queremos tener no solamente, ¿qué te digo yo?, el pan nuestro de cada día, sino estar mucho más con ese plus de descanso, con ese plus de satisfacción que solo Dios sabe dar? Entonces, vayamos a la Biblia. Léela, leámosla, meditémosla sobre todas las cosas. Practiquemos lo que Dios nos dice y vamos a subsistir como realmente Dios quiere en este tiempo. El Señor te bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra eterna. Gracias porque ella es fuente de subsistencia en medio de las peores dificultades. Ayúdanos en esta hora a entender la importancia de tu palabra en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a tener práctica diaria de lectura, de meditación y también de obediencia a tus mandamientos. Porque Dios, tu palabra es delicia y tu palabra es fuente de salvación. Gracias por ella, en Cristo Jesús. Amén. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, el Señor te bendiga.